Bueno, muchísimas bendiciones. Una vez más les doy la bienvenida a este podcast de Soy Avivamiento, donde queremos desafiarte a esta gran locura de lo que Dios está por hacer. Y hoy estoy justo compartiendo esta mesa, este podcast con un pastor y amigo, un hombre de Dios que nos ha desafiado mucho. Realmente hablar con él es enriquecedor. Creo que este podcast podría durar 1 hora, pero vamos a hacerlo cortito y conciso porque vamos a hacer 3 preguntas concretas. Pero primero que nada, quiero darle la bienvenida al pastor David Cañas de Colombia. Gracias, amigo, por tomarte el tiempo de venir. Gracias, Cris, amigo, pastor. Bueno, un privilegio acompañarles. Antes que todo, felicitarlos por este movimiento del Espíritu, porque han sido obedientes, sensibles a la voz de Dios, y felicitarlos, porque hoy caminar en el avivamiento, creer en el avivamiento para muchos es una locura. Y incluso puede ser un territorio no seguro. Totalmente. Hagamos lo que estamos acostumbrados a hacer o lo que ya sabemos hacer. Pero creerle a Dios por cosas nuevas y en estos tiempos de avivamiento que ustedes han provocado en esta región y nación y en el mundo, felicitarlos. Gracias de verdad por todo lo que diste, porque sentimos que lo diste todo, no solo en las predicas, sino en las charlas, en las cenas, lo diste todo de verdad y gracias. Escucharte nos enriquece mucho, nos edifica mucho. Realmente Dios te ha dado mucha sabiduría, mucha revelación de la palabra, así que nos gusta mucho eso. Y en ese contexto que estoy dando, para los que por ahí no conozcan tanto el ministerio, quiero hacerte la primera pregunta y es con la que siempre me gusta empezar, con grandes hombres de Dios como vos. Cuando menciono la palabra avivamiento o te hablo de avivamiento, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Alguna imagen, algún concepto? Sí, yo voy a la palabra Hechos 2, no se desató ese primer y gran avivamiento en la iglesia primitiva. Y para mí el avivamiento es todos esos procesos que Dios te ha tenido de formación. Wow. Porque los discípulos estuvieron en un tiempo de formación, de entrenamiento, incluso de fracasos, de volver a comenzar. Y cuando ya todo se había completado, es el momento ya de exhibirse, de salir a la luz pública, de dar a luz. Para mí el avivamiento es un dar a luz. Wow, qué buen concepto, nunca lo había visto así. Claro, es esos discípulos, es ese pescador que se volvió apóstol. Es ese fracasado que se volvió un inspirador. Es ese que no era confiable, que ahora llegó el momento para dar a luz. Entonces, ese avivamiento es esa perla que estaba escondida, eso que estaba, parece que perdido o destinado al fracaso, en un instante, en un de repente de Dios, viene y sale a luz todo el cumplimiento de lo que Dios tiene con él, con ella, con esa persona, con esa iglesia, con esa ciudad, y viene ese surgir ahora no guiado por hombres, sino guiado directamente por el Espíritu de Dios. Incluso lo que yo veo con ustedes. Por años el Señor te venía preparando, por años el Señor venía preparando la iglesia, y no solo a ti, tu esposa, equipos, líderes, y la preparación no era, ¿cómo lo digo? No era una buena preparación, entre comillas, sino incluso una preparación a través de pruebas, a través de fracasos, a través de decepciones, a través de permanecer. Pero cuando esa perla, cuando ya estuvo listo, se desató un avivamiento que sacó a la luz lo que Dios venía haciendo en el secreto. Wow. Wow, qué fuerte ese concepto de prepararse. Es una de las cosas que destaco de tu ministerio, justamente la preparación, el discipulado, la capacidad de formación y es algo que a mí me gusta también desarrollarlo en el equipo. A mí me gusta, constantemente hablo con Maca, me gusta formar, porque sin formación es como encender un fósforo, ¿no? Enseguida Ajá. se apaga. Entonces, eso me gustó mucho, ese concepto para relacionarlo con avivamiento, muy fuerte. Y entendiendo este concepto que me diste, quisiera saber hasta dónde podrías contarnos en pocos minutos qué es lo que Dios te ha hablado con respecto a este mover, a esta palabra que hoy se hizo más popular de avivamiento, pero qué es lo que Dios te ha mostrado, hay algo que Dios te haya hablado de lo que Él quiere hacer, más allá de solo en Manantial o en tu ministerio personal, sino como algo global que Dios te haya mostrado de lo que Él quiere hacer. Cada vez que hablamos de avivamiento, hay tal vez una palabra que Dios te ha dado de lo que va a pasar en este tiempo. Sí, me compartía contigo y coincidía mucho cuando conversábamos acerca de que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Y qué es eso? ¿Cómo lo interpretábamos? Es hijos de Dios reflejando a Cristo
en diferentes lugares. Incluso la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Y pienso, y lo que el Señor siempre me ha hablado en esta línea del avivamiento es hombres y mujeres guiados por el Espíritu, reflejando a Cristo en todos los lugares, Wow. de todas las maneras, en todos los tiempos, reflejando a Cristo, reflejando a Cristo. Veo que el Espíritu se apasiona por formar a Cristo en nosotros. El avivamiento pasa ya, hay manifestaciones, hay evidencias, hay sucesos, pero pienso que el Espíritu, más allá de todo eso, está enfocado, está determinado a glorificar a Cristo, a reflejar a Cristo. El centro es Cristo, el centro de la Escritura, el centro de toda la creación. Dice la Biblia que todo fue creado por Él, para Él y en Él, pero por Él, para Él. Y creo que el Espíritu Santo mueve estos avivamientos, da un desatar de su gloria para formar en nosotros a Cristo. Es más, cuando un avivamiento, los que conocemos, cuando perecen, cuando dejan, cuando se vuelve, cuando el centro no es Cristo, cuando el centro se vuelve el suceso simplemente, o las convocatorias, pero Cristo sale de ese lugar. Cuando incluso los líderes dejan de reflejar a Cristo, cuando aquel pastor ya no es ese hombre que refleja, que manifiesta en su carácter a Cristo, uno ve como mengua, como cuando ya se pasa más quizás a una estrella, a un líder carismático, a uno simplemente que convoca, a un buen conferencista. Totalmente. Merma. Me gusta el concepto que estás dando con respecto a cómo se apagan, porque algo que yo también pude ver con esto de conocer más sobre los avivamientos es que una de las cenizas que apagan el avivamiento es la rutina, porque el avivamiento es como una aventura. Uno no sabe ni para dónde Dios lo va a llevar, y en esa misma aventura a veces Dios lo hace de una manera. Entonces después cuando Dios te dice que lo haga de otra manera, si no querés seguir en la aventura y te gustó la manera en la que Dios lo hizo, entonces quedas en una rutina donde te salís del mover del Espíritu. Tal cual, tal cual. Entonces sí, yo en mi espíritu siento que Dios está trayendo una revelación de Cristo. La misma Biblia dice que cuando Cristo vuelva, Él tomará de lo suyo, tomará a los suyos, es decir, a los que se parecen a Él. Dice, Él volverá y tomará a aquellos que son como Él, wow, para llevarlos a su reino, para llevarlos a su gloria. Entonces veo una relación entre la obra del Espíritu formando el carácter de Cristo y ese guiar de esos avivamientos que están en toda la tierra en este tiempo. Algo de eso estuve también compartiendo en el Congreso, que Dios me hablaba a mí muy fuerte y que me di cuenta que está súper relacionado al mensaje que vos tenés como en tu ministerio, de cómo cuando dice que Dios nos predestinó, dice nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen del Hijo. Así es. Para que Él fuese el primogénito entre muchos hermanos. O sea, la esencia del Hijo es la imagen de Cristo. Yo no puedo decir que soy hijo de Dios y no represento la imagen de Cristo. No, tal cual. Y tú ves... Es como el hermano mayor, ¿no es cierto? Cristo es como el ejemplo, viste, que estos hermanos menores muchas veces siguen la línea de los hermanos mayores y esa es nuestra esencia. ¿No? Y tú ves que cuando en la iglesia primitiva a los apóstoles, el Sanedrín, los sacerdotes los tomaban en Hechos 3, 4, 5 para apresarlos y para obligarlos a no predicar más la palabra. Ellos tenían que reconocer y decía, definitivamente esta gente pasó tiempo con él. Esta gente habla como él hablaba. Hacen las obras que él hacía. Y no podían contenerlos. Y ellos les decían, es que no podemos obedecer a ustedes, obedecemos a Dios, no podemos obedecer a hombres. Pero ellos tenían que reconocer que estos hombres no eran los mismos Galileos de antes, sino que ellos ahora eran unos que reflejaban a Cristo, que eran representantes de Cristo, embajadores de Cristo, y no los podían contener. Y eso, ¿cómo sucedió? Por el avivamiento. El Espíritu trajo ese movimiento en ellos y comenzó a reproducirse. Y tú también lo explicabas en estos días con una imagen que no es solamente soplar algo que ya está encendido, sino que cuando se sopla, ese fuego se riega.
Se expande Y totalmente. es eso mismo lo que hace el espíritu de un avivamiento. Comienza a regar el carácter de Cristo. Entonces, esa misma llama ya son 100, 200, 1000 llamas reflejando a Cristo, reflejando a Cristo. Porque nota esto, un verdadero avivamiento no son milagros. Un Totalmente. verdadero avivamiento no son señales. Un verdadero avivamiento es transformación. Que inclusive si vamos a una palabra más evangélica, es discipulado. Claro. Porque el discipulado es la transformación de lo que eras a la imagen de Cristo. Eso es discipulado. Entonces, Wow. cuando algo comienza a ser transformado, que es el verdadero avivamiento, y por eso el Señor nos mandó a discipular naciones, que es transformar naciones, Wow. transformar pueblos, transformar Eso es una transformar bomba. territorios. Bueno, esa es la obra del Espíritu, para eso está. Wow. Para eso está, no es para que lo contengamos solamente en un milagro, para que lo contengamos solamente en una experiencia sobrenatural, sino para que tomemos ese fuego y lo llevemos a transformar naciones. Y eso es lo que en mi espíritu siento que es la guianza que el Señor está llevando, y con mucho respeto, con mucho cariño, pero también con mucha claridad, es lo que yo percibo que Dios está haciendo contigo y con este hermoso movimiento que están haciendo aquí en Resistencia. Y anticipo, esto no es solo para Resistencia, ni siquiera para Argentina, esto es para el mundo. Amén. Porque yo he visto muchos avivamientos, pero pocos nacen de jóvenes. Wow. Muchos nacen de hombres ya maduros o incluso adultos, pero de jóvenes no. Y creo que es una renovación en la mentalidad del joven. Wow. Es una renovación, es un abrir los ojos a Cristo para transformar naciones, para reflejar a Cristo y transformar naciones. El joven tiene una fuerza que no tiene nadie, otras edades, y es ese ímpetu, pero también esa firmeza, es ese radical. Incluso si tú ves todos los movimientos hoy de género, de izquierda, en fin, llamo yo mal. Sí, de feminismo y todos esos movimientos fuertes que hay. Están alentados por jóvenes. Ajá, 100%. Entonces, siento yo en mi espíritu que Dios quiere romper esa tendencia diabólica de donde el joven es manipulado para muerte, y más bien usar a los jóvenes para vida, reflejando a Cristo, transformando naciones. Y es lo que en mi espíritu percibo que Dios quiere hacer contigo y con todo este hermoso equipo aquí en Resistencia. Wow, gracias. Y de verdad que me es muy fuerte que me lo diga alguien que tiene experiencia en el ministerio, en el pastorado, alineado al Espíritu. De verdad, gracias por abrirte así, decirnos lo que estás viendo, porque no lo tomamos para enorgullecernos como equipo, sino para tener paz de que vamos por el camino correcto, ¿no? Sabemos que hay mucho por recorrer, pero nos da paz de que vamos bien en lo que Dios va haciendo. Así que gracias de verdad, y nos gusta tener esa cercanía con hombres de Dios que nos van guiando y acompañando en esta aventura del avivamiento. Pero me impresiona ver estos conceptos que van surgiendo de avivamiento, porque mencionaste que el avivamiento no son señales. Y si vamos a un ejemplo cotidiano, uno va por la autopista, la carretera, en la ruta, y uno ve señales, y que haya un cartel que diga bienvenido a Resistencia no quiere decir que el cartel tenga la identidad de Resistencia, o que es simplemente un aviso de algo. O sea, las señales son parte, yo creo que las señales son parte de que el reino de los cielos está. O sea, la señal es lo que te confirma algo. Confirmación. La palabra señal es confirmación. Wow. Eso lo estoy pensando ahora, o sea, no, esto no está armado, no, yo estoy pensando, Okay. Es muy fuerte, ¿no? Como las señales son parte, pero no son la identidad, no son el fin, no son el objetivo. Son solo confirmación de que ahí está el reino de Dios, pero la confirmación de un avivamiento es la transformación. Yo estoy como resumiendo para mí a lo que yo estoy entendiendo del concepto de avivamiento muy fuerte que estás mencionando. Pues lo entendiste a la claridad. Ahora, también presente esto. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Así es. Y a ustedes el Señor les está dando mucho. Y esto que te lo digo no es para darte palmadas de felicitación, sino es para hacerte consciente de la responsabilidad que tienes. Wow. O sea, Dios te va a demandar la transformación de esta nación. Porque te va a decir, ¿qué hiciste con mi fuego? ¿Qué hiciste con la sabiduría? Recuerda que el Espíritu Santo te da sabiduría, te da consejo, te da entendimiento, te da ese discernimiento, te da ese ímpetu, te da esa fuerza, te rodea de un equipo, te da recursos.
Y las señales confirman todo lo que Dios quiere hacer contigo y te va a decir un día, ¿qué estás haciendo con todo lo que te di? Entrégame resistencia transformada. Entrégame territorios transformados. Entrégame naciones transformadas. Yo creo que inclusive las señales las usaba, si vamos a Cristo, al ejemplo de Cristo, las señales él las usaba mucho para abrir camino. No, ahora lo voy pensando ahora. Básicamente me tocó mucho esto de las señales porque a él lo que Dios nos viene hablando mucho este año con mi esposa desde que empezó el año, pero mucho de diferentes personas, Dios nos viene hablando señales. Dios les da mayores señales. Dios le da, o sea, la gente nos decía, ¿no? Veo sanidad en los huesos, sanidad de esto, veo tal cosa y cosas que Dios nos habló también personalmente a nosotros. Y yo como que, bueno, está bien, o sea, nunca las pedimos, pero está bien si Dios las quiere hacer. Pero como que no había entendido cuál era el objetivo o la necesidad de las señales. Y hoy veo que las señales son las que nos abren camino para la transformación. Gracias por ese concepto. Y para ir concluyendo con la idea de esto, yo creo que realmente el avivamiento de este último tiempo es... Yo le dije al Señor, ¿por qué? Dos cosas. Yo le hablé con Dios, ¿no? en intimidad. Primero, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué como que se extendió tanto el tiempo? Pero fue una pregunta no de queja o de reclamo, sino como en confianza, como que ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿No? Pues yo sé que ahora va a pasar. Sé que esta es nuestra generación que va a haber un mover que jamás nunca hubo en la tierra. Vamos a ver algo increíble, pero y que va a tocar el mundo entero. Y yo lo creo, Dios ya me mostró cosas que Él va a hacer y tengo ese anhelo, esa expectativa de verlo, ¿no? Estoy feliz por eso. Pero yo le preguntaba a Dios, ¿por qué no lo hiciste antes? Y que dure más generaciones o algo por el estilo. Y lo que Dios me dice es que cuando yo vaya a buscarlo, me quiero encontrar con una iglesia en avivamiento. Y si yo lo hacía antes, obviamente no era el tiempo, pero no teníamos la capacidad para sostenerlo en el tiempo. Entonces yo sé que este avivamiento va a ser la bienvenida para Cristo, ¿no? Así que hay algo fuerte que Dios está por hacer y yo creo que este avivamiento no es para... a ver, un avivamiento siempre está asociado a mucha gente, pero nunca yo lo vi, al menos en libros, en historias, videos, nunca lo vi asociado a muchas personas en avivamiento, ¿no es cierto? O sea, era como que había un avivador y la multitud venía. Tal cual. Pero lo que Dios me mostraba ahora era una multitud en avivamiento. O sea, lo que Cristo viene a buscar es una iglesia en avivamiento, no pastores en avivamiento. Entonces, y esto es lo que yo hablo, enseño y trato de los podcasts darle recursos para que ellos se sostengan y crean que pueden ser parte de este gran avivamiento del último tiempo. Entonces, en definitiva, hablando con vos en privado, nos ha mostrado muchas cosas por las cuales muchos podrían haber dicho, no, David nunca sería parte del avivamiento, pero como simplemente le creíste a Dios y Dios te puso en el centro de esta expansión que hasta hoy inspira naciones, ¿qué le dirías a un joven, un adolescente o de cualquier edad que está viendo este podcast, que llegó hasta acá, que en el fondo anhela el avivamiento, porque si no, no estaría viendo un podcast de avivamiento, no estaría suscrito a mi canal, porque yo soy bien intenso con el avivamiento. Y si está ahí viendo este podcast es porque tiene ese deseo. ¿Qué le dirías en pocas palabras para que sepan que realmente o entiendan que realmente pueden ser parte de este avivamiento? ¿Cómo prepararse para ser parte? Pues yo pienso, por mi experiencia, y por lo que he conversado y he visto, creo que uno nunca considera o se siente parte de. La verdad, si uno mira, uno se califica y uno dice, yo soy el menos. Y uno nunca estaría diciendo, yo creo que puedo ser o cumplo los requisitos. Porque creo que el avivamiento es una consecuencia de la intimidad con Dios. Así es. El avivamiento es consecuencia cuando tú comienzas a pasar tiempo con Dios, a tener comunión con Dios, a tener relación con Dios. La consecuencia es que la genética de Dios se te pega a ti. Y eso es lo que la gente dice, este tipo tiene algo diferente, habla diferente, expresa diferente, su visión es diferente. Está avivado. Y no es otra manera, porque aquel que es la luz, aquel que es el fuego, aquel que es la vida, está en tu genética. Entonces yo te diría créele, apuéstale, camina en comunión. Wow. Enfócate en crecer en comunión con Dios. Enfócate. Investiga, busca en la palabra, lee, pasa tiempo. ¿Cómo crezco en comunión?
Eso te estaba a preguntar. ¿Cómo crezco en comunión? Alguien ¿Cómo que hago? dice, a mí me cuesta leer la Biblia, me cuesta orar, trabajo todo el día. ¿Qué recomendación le das para tomar el hábito de crecer en comunión? Lo que pasa es que no ves a Dios como amigo. Yo te pregunto, Chris, con tu mejor amigo, ¿te cuesta pasar tiempo con él? Claro, ¿no? ¿Te esfuerzas para pasar tiempo con tu mejor amigo? O sea, tienen una agenda y dicen, bueno, para que nosotros podamos crecer en amistad y en comunión, tenemos que hacer estos 5 pasos. ¿Sí hacen eso? No. Claro. Es natural. Totalmente. O sea, pasan tiempo y es más, estoy seguro que tu esposa Maca te dice, venga, pero ya, ven, cuelga, corta, o sea, porque a ti te fluye. Se ríe de fondo a uno de mis mejores amigos. Pero te va a fluir, ¿o no? Totalmente. Bueno, así tiene que ser nuestra relación con Dios. No está estructurada en 5 pasos, en 7 reglas que tienes. No, comienza a hablar con Él. Comienza a pasar tiempo con Él, a tu manera. Yo recuerdo que las primeras veces que yo comencé a aprender, yo no sabía orar. Y el Señor me comenzó y me dijo, ora. Y yo le dije, no sé cómo orar. Y yo recuerdo que comencé a orar por cualquier cosa. Esto es un poco jocoso. En mi país había una novela en Colombia, en esa época, que se llamaba Betty la Fea. Y estaba muy de Acá moda. se veía mucho también. Entonces yo comencé a orar ese primer día que Dios me habló y pasé como 1 minuto orando y al minuto ya no tenía más que decir. Y escuchaba una voz que me decía, diga cualquier cosa, pase tiempo con Él. Comencé a orar por Betty la Fea. Entonces le dije, Señor, oro por Betty. La novela trataba de una empresa que estaba en quiebra, que se llamaba Ecomoda. Entonces dije, Señor, oro por Ecomoda. Te pido que la empresa no se quiebre. Y comencé a hablar y eso. Y así como tú te ríes. Y comencé a escuchar a Dios riéndose. Y yo hablando con Él y pasando tiempo. Y de pronto comencé a sumergirme en la oración. Comencé a aprender a escuchar su voz, pero no fue de la noche a la mañana. Y comenzamos a construir, y sigo haciéndolo, y es mi anhelo, una amistad con Él. Así es. Paso tiempo con Él, le canto, en fin, hay tanto por hablar de este tema, pero lo que yo te sugiero es, construye una relación. Así es. Cuando un avivamiento, cuando un mover del Espíritu no se sostiene en una relación, es donde las señales se hacen más importantes, y entonces se gira en torno a la manifestación y no a la comunión. Wow. Guarda que la manifestación no reemplace la comunión, la intimidad. Así es. Por el contrario, ¿cómo uno sabe que un hombre ha pasado tiempo con su esposa? Porque está embarazada. La señal del embarazo, la panza que crece, es solo una evidencia de lo que pasa en la intimidad. Y ahí esta frase, todo lo que se hace en secreto, tarde que temprano, saldrá a la luz. Todo lo que se hace en secreto, para bien o para mal. Todo lo que haces en el silencio, en el secreto, en lo privado, tarde que temprano saldrá a la luz. Ocúpate de que lo que haya en el secreto sea comunión con Dios. Wow. Tarde que temprano saldrá a la luz. Tarde que temprano se verá el fuego. Tarde que temprano se verán las señales. Tarde que temprano se verá. Pero no te enfoques por el público. Enfócate por el privado, Wow. por lo íntimo, por lo secreto. De esa manera caminarás y avanzarás. Es más, cuando conozcas más al Espíritu Santo y te vayas haciendo amigo, te vas a sorprender. Porque la relación almidonada es aburrida con cualquier persona. Yo puedo ser un buen amigo, pero si nuestra relación es súper formal, no va a ser divertida, no va a ser... Exactamente. Pero cuando uno va conociendo, te sorprende. O sea, yo le digo cuando hablo con el equipo y vamos trabajando en esto también de la comunidad y todo, te sorprendería saber que el Espíritu Santo te hace chistes. Sí, es verdad. Que el Espíritu Santo tiene un humor súper especial y que es fuerte. O sea, me encanta saber eso y compartir eso. No es que uno siempre habla con Dios únicamente así como si fuese un jefe, ¿no? Sino que se hace relación de amistad. Dios es algo que me está desafiando personalmente a mí, que cuando yo me dediqué al ministerio a tiempo completo, yo soñaba con tener horas para orar y yo decía, voy a estar todas las tardes orando. Y a veces no puede ser así porque no todas las tardes tenés libres. En el ministerio creo que son como 7 negocios a la vez en actividad, ¿no? Sí, Que sí, sí, el ministerio tenés que ayudar a la gente, acompañar acá y son muchas tareas. Y entonces no siempre tengo todas las horas que yo quisiera para pasar tiempo con Dios. Pero Dios me empezó a enseñar a estar conectado 24/7. Eso es hermoso. Entonces, sea lo que sea que estás haciendo, estás conectado.
te estás riendo con él y estás hablando. En mi caso, yo cuento a modo de testimonio en lo que él hablaba recién. Uno de mis momentos donde más me conecté con Dios fue cuando tuve una situación horrible, personal, una situación fea, y me acuerdo que me agarró una sensación de soledad que nunca había tenido, y me dio una sensación de como que a quién le cuento esto que estoy pasando, ¿no? ¿Con quién lo puedo hablar? Y me acuerdo que agarré mi auto, me fui a las afueras de la ciudad, lejos, y me bajé del auto enojado, pero tipo, no, como enojado con Dios, como que, ¿por qué me pasa esto? Me estoy en soledad, o sea, y era como, yo me fui como a pensar en voz alta. Y estando en eso, estaba mi teléfono conectado a la música del auto, entonces empezó a sonar una canción de adoración de fondo, y como que recapacito y digo, no, Señor, no tenés la culpa, te pido perdón, soy yo el que estuve mal, como que me quise poner a cuenta, ¿no? Y en ese momento le digo, Señor, lo que a mí me pasa es que siento que no tengo a nadie con quien contarle esta situación. Y entonces ahí Dios me habla y me dice, ¿por qué no me la contás a mí? Y ahí empecé a llorar, pero mal, o sea, y me agarró una sensación de como que un amigo me abrazó. Y caí de rodillas en el medio de la nada, en el monte, afuera de la ciudad, y empecé a llorar y puse la música fuerte. Y estuve como 3 horas ese día ahí, llorando en la presencia de Dios, contándole mis problemas y sintiendo las palmadas de Dios, decir, yo estoy con vos, vas a salir adelante, acá no termina todo. Y la cuestión es que después me sentí mejor que hablar con un amigo o con un pastor. O sea, en mi caso no fue como una... Y después, obviamente, se solucionó, lo hablamos, fue algo sencillo. Hoy lo veo como algo sencillo que pasó. Pero ese momento hizo un quiebre en mi relación con Dios a ir más profundo. Así que te animo a que le cuentes cosas a Dios, que establezcas esa amistad con Dios, esa relación, que confíes en Él para que Él confíe también en vos. Así que, bueno, amigo, gracias. De verdad, pastor, sos un hombre de Dios y estos minutos valen oro y son súper edificantes para todos. Así que desde Argentina, aquí colombiano, en Argentina, llenándolos de revelación a ustedes para prenderse fuego y ser parte de este avivamiento. Gracias por tomarte este tiempo, gracias por abrir tu corazón y por edificarnos tanto, porque también veo que estás esforzándote mucho o dedicando un tiempo a las redes sociales y eso edifica mucho, porque yo inclusive me nutro mucho de cosas que vos hacés, que el equipo hace, así que de verdad gracias por verlo así para nuestra generación, nos estás bendiciendo mucho. Un abrazo, gracias Pastor Cris, Pastora Maca, todo este hermoso equipo de Soy Avivamiento. Felicitaciones, ánimo, guarden su corazón, manténganse alineados, enfocados en lo que el Espíritu quiere hacer. Y bueno, las naciones necesitan lo que está sucediendo aquí, así que un abrazo y les amamos. Muchas gracias. Así que si miraste hasta el final, quiero escuchar o leer, mejor dicho, tus comentarios en este video de qué te pareció y de qué temas más profundos te gustaría que hablemos de avivamiento, pero quiero verte preparándote, quiero ver sus testimonios porque sé que Dios está haciendo cosas increíbles por todos lados a través de este podcast. Nos vemos en el próximo podcast de Soy Avivamiento. Muchas bendiciones.